Y vamos a meditar en esta tarde o noche en el libro de Lucas y vamos a continuar con nuestro estudio sobre la trayectoria de Jesús hasta su crucifixión y su resurrección. Y hoy nos toca hablar sobre su entrada triunfal. Vamos a tener un tiempo de oración y les voy a pedir que abran su Biblia en el libro vamos a estar meditando en el libro de Lucas, libro de Lucas, capítulo 19, desde el 28 hasta el 44. Pero vamos a tener un tiempo de oración, pidiendo al Señor dirección al mensaje de esta noche. Padre amado, te damos gracias infinitas por la oportunidad que nos has dado de llegar a este lugar para adorarte, para engrandecer tu nombre. Padre, para aprender de tu santa palabra. Padre, te pedimos, Padre Santo, que nos dirijas, que nos ayudes, que hables a nuestro corazón de una manera especial. Oh Padre Santo, que podamos poner en práctica lo que tú quieres enseñarnos en esta noche. Padre, te pido que quites cualquier distracción o impedimento, Padre Santo, que obstruya nuestra relación contigo y nuestra comunión para escuchar lo que tú quieres decirnos. Que las palabras que salgan de mi boca, como la meditación en cada corazón, sean para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Pues en esta noche yo quiero meditar sobre el tema de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y yo he titulado este mensaje: Jesús, el soberano, entra como rey, pero llora amargamente. Y el mensaje está en dos partes. Yo quiero hablar primeramente de la soberanía de Jesús como rey, y después yo quiero hablar de su compasión por la condición del pecado, del pecador. Así que estos dos temas vamos a analizarlos en el pasaje de Lucas capítulo 19, versículo 28 hasta el 44. Los que han estado aquí hemos estado haciendo un estudio de esa trayectoria de Jesucristo. Y la semana pasada hablábamos sobre cuando Él anunció su muerte y también cómo Él demostró su compasión sobre esos ciegos y les sanó. Y hablábamos sobre ese poder de la humildad de Jesucristo. Hoy yo quiero hablar de un rey soberano que entra a Jerusalén, pero que al entrar también llora por Jerusalén. Y en esa soberanía, mis hermanos, vamos a comenzar hablando sobre esa soberanía. En el capítulo 19 encontramos varias partes o varios caracteres de Jesús en el cual Él muestra su soberanía. Y voy a leer desde el versículo 28 hasta el 31, porque aquí encontramos la omnisciencia de Jesús al entrar, en su entrada a Jerusalén. Escuchen, Lucas 19, 28 hasta el 31, la primera parte de su omnisciencia. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente,
Y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatarlo y traerlo. Y si alguno os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Les responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fíjense, mis hermanos, en esta parte de la soberanía del Señor, Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Jesucristo iba camino a Jerusalén, y aquí se menciona dos lugares, Betfagé y Betania. Y aquí quizás usted ha leído el libro de Juan. Y en el libro de Juan se nos dice que estas ciudades es donde vivía María, Marta y Lázaro. Allí fue donde Jesucristo hizo ese gran milagro de la resurrección de Lázaro. Y Jesucristo iba hacia Jerusalén y a la entrada, ya cerca de Jerusalén, le dice a sus discípulos, le da esa orden a los discípulos, le dice que vayan y busquen, van a encontrar un pollino atado. Pero fíjense que Jesucristo, usted se pregunta, ¿y de dónde salió eso? Que Jesucristo sabía el hombre, sabía no estaba el burrito, dónde estaba atado y exactamente lo que tenían que decir. Aquí, en la soberanía de Dios, lo que vemos que Dios, Jesucristo lo sabe todo. Todo, absolutamente todo. Entonces, cuando Él le dice a los discípulos exactamente lo que iban a encontrar y cómo lo iban a encontrar y con quién tenían que hablar y qué tenían que decir, a mí, mis hermanos, esta parte de la soberanía de Dios, y a usted también, yo sé que eso nos impresiona a nosotros. Le voy a leer un pasaje bíblico en el Salmo 139. Escuchen, y aquí nos habla también de la omnisciencia de Dios, como Dios lo sabe todo. Este es un salmo que muchos hermanos, muchos de ustedes lo conocen, Salmo 139. Y fíjense exactamente cómo Jesucristo habla cómo Dios habla de cómo Él conoce todo. Salmo 139, y voy a leer el versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu y dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estarás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. O sea que su presencia está en todas partes, en todo lugar, en todo tiempo. Pero fíjense lo que Jehová conoce. Él conoce, el versículo, vamos a comenzar el versículo 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi levantarme, mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Lo sabe todo. La omnisciencia de Dios. Aquí en este pasaje bíblico, Jesús manda a sus discípulos, le dice, van a encontrar el pollino atado en ese lugar, y ese señor le va a preguntar, le va a decir exactamente, le van a preguntar, ¿y por qué? Y tú les vas a decir exactamente que Jesucristo lo necesita. ¿Cómo es que Jesús sabía eso? ¿Cómo es que Jesús podía? Bueno, simplemente que Jesucristo es omnisciente, Jesucristo lo sabe todo, absolutamente todo. Esa es la parte de la soberanía de Dios que usted y yo no conocemos. Nosotros no sabemos cuándo nos vamos a morir. Nosotros no sabemos lo que va a pasar mañana. Pero sabe que Dios lo sabe todo, es omnisciente. Nuestro Dios conoce todo. Y esta parte es importante en esa entrada de Jesucristo a Jerusalén. Él muestra su omnisciencia en su soberanía. Pero fíjense la segunda cosa que encontramos en este pasaje bíblico, que es la autoridad de Jesús.
Fíjese, vamos a leer el versículo 32. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Yo quiero que prestemos atención a esta segunda parte, porque aquí, en este pasaje, lo que estamos mirando es la autoridad de Jesús. No tan solo Jesucristo lo sabe todo, pero lo puede todo. Y cuando el Señor, pues, da la orden, hermanos, cuando el Señor da la orden, podemos ir confiados, porque el Señor cumple exactamente con lo que Él dice. Los discípulos obedecieron al Señor y fueron como Él le había dicho, y encontraron exactamente como Jesús le había dicho. Esa es la gran autoridad del Señor en su soberanía. Hermanos, cuando yo leo este pasaje bíblico, yo recuerdo siempre que nosotros nos entregamos al Señor, porque el Señor en su autoridad, en su poder, es quien cambia nuestros corazones. Me hace pensar en la soberanía del Señor, porque muy a menudo uno se preocupa por tantas cosas en la vida, y el Señor lo sabe todo, pero también lo puede todo, y Él tiene la autoridad de hacer lo que Él quiere. Fíjense, mis hermanos, fueron ellos enviados y hallaron como les dijo. Dios les envió a ellos. Hermanos, esa es la autoridad de Jesús en su soberanía. Yo quiero que ustedes piensen en sus propias vidas. Cuando ustedes aceptaron al Señor, cuando usted dice que usted aceptó al Señor, muchas personas decimos aceptamos al Señor, pero realmente es la autoridad del Señor que convence al pecador. Es el Espíritu Santo que convence al pecador, porque es la autoridad de Cristo. Hermanos, nosotros pasamos por momentos que uno dice, bueno, pero ¿por qué esto? Pero yo no comprendo. Y muchos de ustedes tienen testimonios de cómo el Señor habla su corazón, transforma su vida de una manera que usted no comprende, porque es la autoridad del Señor. Cuando Jesucristo llamó a sus discípulos, dijo a ven, sígueme, tú sígueme. Y nadie podía decir que no, porque es la autoridad del Señor. Y aquí, cuando se anda en la autoridad del Señor, en lo que el Señor manda, hermanos, mire lo que pasa. El Señor cumple exactamente con lo que Él nos ordena, con lo que Él promete. Y una de las historias en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 12, es la historia de Abraham. Que el Señor le dice a Abraham: deja tu tierra y tu parentela a un lugar que yo te voy a mostrar. Ustedes ven la autoridad del Señor en ese mandato. Le dice, bueno, deja todo. Y Abraham tenía que creer por fe de que el Señor iba a guiarle donde quiera que donde Dios le iba a dirigir. Pero fíjense, mis hermanos, muchas veces nosotros decimos, bueno, pero ¿cómo es que voy a hacer las cosas? ¿Cómo que las cosas se van a hacer? Cuando Dios llama, Dios respalda. Cuando Dios nos envía, Él provee con todo lo que tú necesitas para hacer la misión la cual Él te ha enviado. Entonces, aquí lo que vemos es la autoridad de Jesús en su soberanía, que Él, cuando Él nos habla, cuando Él nos manda, cuando Él nos indica algo, mis hermanos, si tan solo nosotros pudiésemos obedecer, tenemos el respaldo y la provisión divina, porque Él es quien nos ha llamado, Él es quien nos ha enviado. Hermanos, muchas veces la gente se preocupa por un montón de cosas. ¿Qué trabajo tendré? No sé si este trabajo, si no el otro, si no lo otro. Y se olvidan de la cosa más importante. Dios está en control y
lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, hermano, no hay nadie que nos lo pueda quitar, porque Dios es soberano. Él tiene autoridad para abrir y cerrar puertas. Entonces yo me pongo a pensar en esto y digo, ¡ay, Señor! ¿Qué tan tercos somos en no creer que tú estás en control y que tú tienes el poder? Tú tienes la autoridad para hacer lo que tú quieres. Entonces esa es la segunda parte de esa soberanía de Dios. Él no tan solo es omnisciente, conoce todo, pero el Señor tiene autoridad para dirigirnos, para guiarnos, para que hagamos lo que Él quiera. Lo importante es responder en obediencia como hicieron los discípulos. Ahora viene la tercera cosa que es bien importante de esta entrada, y voy a leerles los siguientes versículos. Trajeron a Jesús. Ahora el versículo 36 en adelante es donde vemos la tercera parte de esta soberanía, versículo 36. Y a su paso, desde 36 en adelante hasta el 40, y a su paso tendían sus mantos por el camino, cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos. Toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre de la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Esta tercera parte de la soberanía del Señor me encanta, porque lo que el texto nos expresa es que a la presencia del Señor, cuando la presencia del Señor llega, hay gozo, hay alabanza, hay descanso. Y cuando la presencia del Señor, cuando el Señor pasa, entonces lo que Él trae a nuestras vidas es ese gozo, es esa alabanza. Fíjense el versículo 37, cuando Jesús llegaba, la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios. Eso es lo que hace, mis hermanos, cuando usted llega a esa relación con el Señor. Cuando el Señor pasa, la presencia de Dios es irresistible. Usted no puede resistir la presencia del Señor. Y esa presencia lo que hace que le haga a usted gozo, mis hermanos. Es gozo. Y usted comienza a alabar a Dios porque la presencia del Señor está pasando en su vida. Hermanos, yo me pongo a pensar en un punto teológico que habla sobre la gracia irresistible de Dios. Y cuando yo veo esto, y digo: oh Señor, cuán grande es tu gracia que tocas a un pecador, y cuando tú pasas, todo en mi vida se transforma. Tu presencia es irresistible. Tu presencia trae gozo a mi vida. Tu presencia trae alabanza a mi vida, pero tu presencia trae también descanso. Y cuando yo leo esta parte, mis hermanos, yo me regocijo, porque eso es lo que Dios ha hecho en mi vida, en su vida. Cuando Él pasó, nosotros no podemos resistir su gracia, no podemos resistir su presencia. En lo que leen en la mañana nuestras devociones, estaban hablando de Moisés. Y yo quiero repetir en el capítulo 33 de Éxodo, la conversación que tuvo Jesús con Dios y la petición que Él le hizo. Es el verso que leí esta mañana, pero quiero leerlo una vez más. Aquí está Moisés hablando con Dios. Y escuchen la petición de Moisés a Dios. Éxodo 33, versículos 13 y 14. Ahora pues,
si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestre ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Mira que esta gente es pueblo tuyo. Y Dios le contesta y le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Su presencia. Aquí está orando Moisés por la presencia del Señor, porque cuando el Señor pasa, entonces la presencia nos trae ese gozo, nos trae pues alabanza y nos trae descanso. Yo escuché hace mucho tiempo, cuando era muy niño, un corito que decía, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Y ese corito me recuerda esta entrada de Jesús, porque todos estaban gozosos, contentos, porque la presencia del Señor estaba pasando. Es algo que ellos no habían experimentado. El soberano Dios está pasando, entrando a Jerusalén, y todos ellos, tocados por esa presencia, comienzan a alabar al Señor. Pero mis hermanos, hay un puntito bien interesante aquí. Cuando usted está con gozo con el Señor, cuando usted está alabando al Señor, siempre hay alguien que no ve bien eso. Siempre hay alguien que le quiere quitar el gozo. Escuchen el versículo 39. Entonces algunos de los fariseos, de entre la multitud, le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Así siempre pasa, ¿verdad? Usted está contento en el Señor y alguien viene y dice, bueno, ¿y qué es esto? Y Jesús les responde, mira, os digo que si estos callaren, las piedras clamarían. En otras palabras, inclusive las piedras harían una alabanza al Señor por su gran presencia. Hermanos, la entrada de Jesús a Jerusalén, esa entrada triunfal, como la llamamos, esta primera parte, se ve su soberanía. Él está en control de todo, porque Él lo sabe todo, Él lo puede todo. Él tiene autoridad y su presencia es irresistible, que trae gozo, trae alabanza a nuestras vidas. Y eso fue lo que hizo Jesús en esta entrada. Y cuando aquellos que quieren pues quitarnos esa gran bendición de la presencia del Señor, pues podemos responder como Jesucristo les respondió a los fariseos, que aún las piedras clamarían si uno callase. No estás solo, sino cuando estás alabando al Señor, hay un montón de personas también que están en esa misma situación, buscando el rostro del Señor en alabanza, porque le está pasando. Ahora, la segunda parte de este pasaje bíblico es como un cambio. Jesús entra, está en la entrada, ahora entra, todo el mundo contento, como está la niñita allí también contenta. Entonces entra, llega entonces a Jerusalén, y fíjense lo que pasa. Esto es maravilloso, porque el Dios que es soberano, no es tan solo soberano, pero también Él llora como humano. Él llora como nosotros, Él se identifica con nuestras necesidades. Esto es lo que vemos en los siguientes versículos que voy a leer desde el 41 al 44. Y aquí vemos al rey que llora. Escuchen los versículos, versículo 41 hasta el 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallados y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Versículo 41, Jesús
ahora está en Jerusalén, cerca de la ciudad, no dice aquí, pero cuando la vio, hermanos, él lloró. Y este es un lloro amargo, es un lloro de tristeza. Aquí viene el Rey soberano, pasa por la entrada, ahora ve la ciudad, y cuando ve la ciudad, llora. ¿Sabe lo que vemos aquí? Es que Jesús conoce la condición de Jerusalén. Él llora porque él sabe exactamente lo que va a pasar en Jerusalén. Fíjense cómo Jesús se compadece de esta ciudad. Y comienza a llorar. Hermanos, y cuando yo leí esta porción bíblica mientras preparaba el mensaje, para mí como que me compungió, porque Jesucristo ya sabía lo que iba a pasar en Jerusalén y él estaba llorando por esa situación. Y como les digo, muchos de ustedes fueron testigos el martes pasado de esta tragedia que pasó en Estados Unidos, en República Dominicana. Tantas personas fallecieron. Y yo me puse a pensar en ese versículo bíblico que ya Jesús estaba llorando por esa situación que pasó inesperadamente. Nadie lo esperaba. Y aquí también Jesús está llorando por Jerusalén, porque algo grande le iba a pasar. Fíjense la pretensión de Jerusalén. Fíjense en el pecado que estaba pasando, pero que ellos no lo veían como pecado. En el versículo 42 Jesús dice, bueno, parece como que hay paz, parece como que tienen paz. Mas ahora tus ojos están encubiertos. Muchas veces, mis hermanos, el pecado encubre, bueno, todas las veces el pecado encubre la realidad de nuestras vidas. Y Jerusalén, que parecía en ese momento en paz, no sabía exactamente lo que le iba a pasar. Es como yo digo, una bomba de tiempo. Pero Jesucristo ya sabía lo que iba a pasar, entonces comienza a llorar. Él comienza a llorar por la condición de Jerusalén y lo que le iba a pasar. No dice la palabra en el libro de Hebreos que no tenemos un sacerdote que no conoce nuestras debilidades, pero que Él mismo pasó por nuestras debilidades y nuestras angustias. Es que Él nos conoce, mi hermano. Cuando estamos en sufrimiento, Él sabe exactamente lo que estamos pasando. Él sabe exactamente, Él conoce, Él llora por nosotros. Y aquí nos dice que Él estaba llorando, porque Él sabe que vienen días en los cuales Jerusalén sería destruida. 40 años más tarde, mis hermanos, esa predicción de Jesucristo, ese dolor de Jesucristo se hizo realidad porque Jerusalén fue destruida. Y en esa destrucción, dicen los historiadores, fue increíble. Pasaron 40 años, pero se cumplió lo que Jesucristo, por lo cual Jesucristo estaba llorando. Dicen los historiadores, más de 1 millón de judíos murieron en esa destrucción del templo y que no quedó piedra sobre piedra. Jesucristo llora por nuestros pecados, mis hermanos, porque parece como que el pecado no. Tú dices, bueno, ya lo hice una vez, que Dios no me hizo nada, no me pasó nada, y tú continúas. Y cada vez que tú estás en esa situación de tu pecado, Jesucristo está llorando. Porque Él sabe el resultado, lo que va a pasar. Como le digo, es como una bomba de tiempo. Vas a ver que el pecado te alcanzará.
Y Él llora por ti cada vez que tú continúas en tu pecado o en nuestros pecados. Él llora por nosotros cuando continuamos en nuestros pecados. Y se cumple después. El pecado trae destrucción. Sí, mis hermanos, trae destrucción. Y miren lo que pasa aquí. Jerusalén fue destruida después de 40 años después de la predicción de Jesucristo. Tarde o temprano, cuando no se esperaba, cuando todos estaban clamando que era paz, que todo estaba bien, Jesucristo dijo, vienen tiempos que serás destruida. Y así mismo pasó. Hermanos, cuando yo leo esta parte, nosotros vemos la entrada triunfal, maravilloso, pero viene Jesucristo compasivo, porque sabía exactamente lo que iba a pasar a Jerusalén. Como les digo, esa tragedia en la República Dominicana, Jesucristo, así como lloró por Jerusalén, estaba llorando. Hermanos, nadie esperaba que iba a pasar una tragedia tan grande, pero ya Jesús lo sabía como Rey soberano y tuvo compasión. El pecado continúa y llega el momento de la destrucción. Pero qué maravilla es confiar en nuestro Rey soberano, y que no tan solo entra en nuestro corazón soberanamente, pero que llora amargamente por la condición de nuestros pecados. Y amado amigo, amado amiga, hermano, hermana, Jesucristo, así como entró en Jerusalén soberanamente, mostrando que Él lo conoce todo, que lo sabe todo, que lo puede todo, con autoridad, lo cual trae alabanza, lo cual trae gozo en nuestras vidas, pero también es el mismo Jesús que llora cuando nosotros continuamos en pecado. Llora por nuestra condición, porque Él sabe el resultado. Él ya conoce, mis hermanos, lo que nos va a pasar. En esta noche, yo quiero que tú pienses en eso. Piensa en tu condición delante de Jesús. Piensa en ese momento que el soberano Jesús entra a tu vida. Cambia tu vida, trae el gozo que tú necesitas, pero también piensa en cómo te has alejado de Dios, cómo has rechazado al Señor. Él llora por ti. Él llora porque Él sabe tu condición y Él sabe también tu futuro. En esta noche yo quiero que nosotros confiemos en ese Jesús soberano, que nos ve como hermano, que entra soberanamente en nuestras vidas para traer el cambio necesario. Confiemos en ese Jesús que nos llama a hacer su misión, y cuando Él nos llama, nosotros obedientemente hacemos como hizo Abraham, y vamos a encontrar exactamente un pollino atado, y vamos a hablar con el dueño del pollino y lo vamos a decir exactamente como Jesús dijo, porque allí vamos a entrar gozo, porque vemos las maravillas que Dios hace en nuestras vidas. Yo quiero, mi hermano, que meditemos en eso. Mira tu vida. Jesús es el Rey soberano. Él quiere, pues, darte gozo. Él quiere que entremos en esa comunión con Él. Recuerda que Él llora. Sí, hermanos, Él se compadece. Él sabe nuestras penurias. Pero es el Rey soberano que puede cambiar nuestras vidas y darnos, pues, la paz, el descanso verdadero que solamente Jesucristo puede dar. Vamos a tener un tiempo de oración. Padre Santo, te damos las gracias porque tú eres el Rey soberano. Oh Señor, tú nos guías. Nos guías, Padre mío, de una manera increíble por tu gran fidelidad. Y en esta noche tenemos, como cantábamos, grande gozo hay en mi alma hoy, porque Jesús conmigo está. Y su paz que ya gozando por siempre durará. Oh Señor, ¿cómo
Te alabamos por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Padre Santo, por traer a cada uno de nosotros a este lugar, Padre mío, para disfrutar, Padre mío, de tu presencia. Oh, Padre mío, gracias por entrar en nuestros corazones de manera soberana y guiarnos, Padre Santo. Gracias porque lloras por nosotros, por nuestros pecados. Padre, queremos en esta hora pues recordar, oh Dios, todos aquellos que en estos momentos están, Padre mío, en ese dolor, Padre mío, debido a tragedias. Te pedimos, Padre mío, que tú muestres, Padre mío, tú eres el Dios de consolación, tú eres el Dios soberano, tú que lo sabes todo. A ti clamamos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén.